vos como representante del Norte Grande, qué es lo que estás viendo, qué es lo que crees que puede pasar hacia adelante y cuáles son las condiciones que necesitamos para revertir este fenómeno donde incentivemos a la generación de empleo privado en el Norte Grande. Sí, principalmente te diría en términos históricos, vos tenés la distribución de recursos. La mayor asimetría está ahí, es decir, la mayor concentración de los recursos que se dio en la historia argentina, la centralización de esos recursos te lleva a una asimetría que lo podés ver reflejado en distintos desarrollos que de las provincias más alejadas, que tienen menores niveles de educación, menores niveles de salud, mayores niveles de mortalidad infantil, por esto que te estoy diciendo. Argentina, lamentablemente, ya en el año 1890, en la crisis en la cual después interviene Carlos Pellegrini, ya empieza en una centralización de sus recursos. Todas las crisis sucesivamente fueron llevándote, la del 1890, la de 1930, la crisis después que también con Onganía, inclusive después se agravó, porque por ejemplo, posterior a la crisis del 89, en la década del 90, se descentralizaron obligaciones, como puede ser tanto en educación como en salud, y no se descentralizaron recursos. Entonces todo eso te fue llevando a una macrocefalia que hoy lo vos ves en términos geopolíticos en el AMBA, es decir, en donde muchísimas migraciones internas se instalan en el centro del país. El mayor desarrollo se sitúa en una franja centro del país, ahora quizás un poco más, digamos, desparramada en lo que tiene que ver con Vaca Muerta en el sur, con algunos cadenas o sectores productivos que empiezan a emerger, pero el mayor problema yo creo que viene en la falta de una sanción de coparticipación como debió haberse dado, ya que en el año 94 hay una exigencia que se debía sancionar 2 años después y nunca se llevó a la práctica. Hoy es un tema en discusión. Hoy es un tema en discusión. Yo lo veo, por ejemplo, o lo escucho expert y digo, me parece que se salteó varios capítulos de estudio, porque él trabaja como que hay que anular la coparticipación. Primero, requiere una reforma constitucional. Y en segundo lugar, no es que se fueron dando ciertos parches con los pactos fiscales, que obviamente no es el modelo ideal, pero lo que tenemos que hacer los argentinos es discutir eso, sancionar lo que corresponde constitucionalmente y justamente evitar esas asimetrías que son las que vos haces mención, Tom. Recién hablabas del diputado Expert. Hace poco hubo un empresario bastante reconocido del sector de servicios que tuiteaba el relato de la industria nacional. ¿Cuál es el propósito de la industria nacional, sobre todo en un país federal? Mira, hoy yo creo que el mayor desafío que tenemos los argentinos es entender lo siguiente. Hay 5 sectores que hoy son competitivos o tienen un potencial enorme, que te diría son minería, energía, agroindustria extensiva, tecnología y turismo, si querés, y finanzas, te doy uno más. Ahora, hay que entender que con esos sectores no alcanza para 46 millones de argentinos. Es decir, esos sectores, en la década del 70 o cuando trabajabas en su momento en la historia, no tenías ni Vaca Muerta en la exposición como la tenés hoy en la Argentina como realidad, ni tenías la explotación de tal forma como hoy está en la minería. En su momento se sentaba en lo que era la pampa húmeda, lo que era la ruralidad entendida extensiva, que no alcanzaba. Bueno, sigue sin alcanzar. O sea, 46 millones de personas no viven con esos sectores. Y es por eso que también es importante entender que vos tenés que poder dar salida productiva y salida laboral y salida de desarrollo en lo que tiene que ver con las distintas cadenas de valor que agregan valor, valga la redundancia, a la materia prima. Y eso requiere no dejar de lado la industria, requiere entender que el país no termina en la General Paz, porque si vos crees que con los servicios vas a bancar a un país de 46 millones de personas, es totalmente ilógica ese razonamiento y cometen muchas veces otras equivocaciones, que es comparar, fíjate cómo le está yendo a Uruguay, fíjate cómo le está yendo a Chile, sin entender que son países que no tienen el desarrollo productivo
productivo. La geografía, Ni tampoco. la geografía, ni el desarrollo productivo, ni la población, ni los recursos que tiene Argentina. Entonces, creo que hay que ser muy respetuoso de esa realidad. José, hablaste de agregar valor. ¿Qué te significa a vos la foto del buque lleno de troncos saliendo de Argentina? Y bueno, como te digo, soy un industrial por definición, con lo cual y vivo la experiencia de un industrial, con lo cual yo veo eso y trato de decir, nosotros necesitamos darle Valor. valor a ¿Cuánta guita nos perdemos? y te vas perdiendo en la cadena una enormidad, pero te quiero decir, vos simplemente por el solo hecho de exportar materia prima, la primarización de la economía te lleva a no solo al lucro cesante, lo que dejarías de ganar si lo industrializarías, sino que te vas, digamos, disminuyendo cada vez en términos relativos con los otros países en lo que hace a tu fuerza geopolítica. Y eso es una realidad. Yo, José, ahí también quería profundizar en un tema que tocaste que me parece muy interesante, sobre todo también por, nada, bueno, tu familia está muy vinculada a la política argentina. Y a veces, como hablábamos de proteccionismo, mala palabra, también a veces la política en muchos casos está como mal vista o como que muchos la critican y en realidad muchos creen y creemos que es la forma de transformar realidades. Ahí vos tocaste el tema de la coparticipación, que justamente faltó acuerdo político. Digo, me gustaría escucharte a vos reflexionar sobre la participación en política, sobre lo importante que es la política para la transformación. Sí, yo creo que en la actividad pública es sumamente importante la participación de todos. Una verdadera burguesía nacional, como hablábamos, no hace falta que simplemente esté involucrada en la política, sino también puede ser la gremial empresaria o la gremial sindical o digamos, dentro de la agenda pública yo creo que es indispensable que las distintas generaciones... O sea, no hace falta para vos hacer partidaria para Exacto. transformar alguna realidad. Exactamente. Es más, conozco muchísimos dirigentes que han trabajado sectoriales, que han trabajado en distintas áreas que tienen mucho más incidencia sobre la realidad de la agenda argentina que un dirigente político. Es decir, Está bueno eso. Y hoy, digo, yo soy de no culpar a un sector en particular. Creo que los argentinos nos merecemos una autorreflexión de qué nos pasó en estos últimos años como para estar en el lugar desventajoso en el que estamos en términos relativos con los países de la región. Y tampoco creo que sea decir, bueno, este es el problema del peronismo de los últimos 70 años, ni del radicalismo, ni de nada, porque es no entender la historia finalmente. Es decir, no, es no haber leído, porque también podría decirte desde la interrupción de los gobiernos militares desde la década del 30, eso es un grave problema que hemos tenido. Y si empezás a hacer todo el inventario no terminamos más. Yo creo que lo mejor es agarrar las riendas de la patria y empezar a trabajar. ¿Vos tenés una autorreflexión de los últimos 20 años? Sin duda, sin duda. Es decir, yo tengo 49 años y en alguna medida, si bien soy joven, creo que hay algo que todavía no hemos dado en la tecla, y la gente de mi generación también, porque por algo estamos, digamos, en una situación extrema de representatividad, porque no viene por los carriles institucionales tradicionales, que pasa un poco en el mundo, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos que hacer una autorreflexión, o por lo menos yo. Bien, bueno, ahora que llegamos un poco al día de hoy, nos gustaría hablar un poquito de actualidad. ¿Vos ves planificación, tenés expectativa? ¿Cómo venís viendo? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo ¿Qué está el números sector? hay? Sí. Claro. Mira, en promedio el sector, como la industria, básicamente cayó 22 puntos. Ojo. Perdón, cayó 22 puntos el sector, más o menos. 22 puntos. 22 puntos en actividad, en términos interanuales. En este último trimestre. Yo te diría que macroeconómicamente Argentina necesitaba la corrección. Necesita que se corrija. Porque no podés trabajar en la microeconomía sin no tener una macro ordenada. Con lo cual digo, el combate a la inflación es una tarea que no es solo de gobierno, es algo que nos debemos todos trabajar fuerte sobre eso. Ahora, el verdadero beneficio va a venir en el desarrollo en la medida que eso lo puedas también conjugar con la microeconomía, es decir, con la realidad de los distintos sectores, de las distintas cadenas productivas, de las distintas jurisdicciones. Si eso vos no lo bajás a tierra sobre lo que es la micro, corres un gran riesgo de que estos 5 sectores puedan funcionar bien porque funcionan por sí mismos,
pero no te alcance a la cobertura de desarrollo que necesitas para una satisfacción básica social. Y cuando te pasa eso, y bueno, Argentina tuvo problemas, como cualquier país del mundo, en donde si vos no tenés mínimos niveles de desarrollo, tenés altísimos niveles de pobreza, como estamos experimentando, y además de esa insatisfacción, la volatilidad social te puede traer muchísimos problemas en términos institucionales. ¿Cuál es para vos el rol que tiene que tener el Estado y cómo funciona desde tu punto de vista la correcta articulación público-privada? Mira, esa discusión en realidad no es nueva. La discusión que plantea Milei hoy se planteaba ya en el estado de bienestar, es decir, en los 70 y después cuando se funda la ESEADE, la Escuela de Economistas de la cual surgen Milei, que viene Hayek como presidente honorario y todo, que está Venegas Lynch, toda esa historia, ya se, digamos, desde una óptica, desde mi punto de vista extrema, se combatía la existencia del Estado casi como por definición. Por eso se autodefine anarcocapitalista. Yo creo en un Estado. En oposición a ese concepto, yo creo que tiene que haber un Estado. El Estado sí tiene que ser eficiente, el Estado tiene que ser no elefantiásico, el Estado tiene que tener una articulación clarísima sobre el desarrollo económico. Fíjate, tan importante en la gestión, por ejemplo, hemos tenido algunos inconvenientes en materia energética en estas últimas 2 semanas, producto de quizás un Estado que todavía estaba aprendiendo dónde estaba la botonera, y para mí es indispensable un Estado, es indispensable, digamos, sin caer en un totalitarismo, sin caer en un estatismo total, pero sí, por lo menos para entender cómo es un correlato de lo que es un desarrollo de un país. ¿Te gusta el rumbo entonces, Milei? No, a ver, vuelvo al punto. Todavía está en veremos. Es decir, no podría hablar que a 6 meses porque veo un fuerte impulso por combatir a la inflación, que me parece bien. Quizás, o quizás no, me parece que el discurso, por ejemplo, cuando se retienen, ya que hablábamos de coparticipación, toda la transferencia de recursos de fondos discrecionales, quizás se lo pone en un término peyorativo, como hablábamos recién, y el sistema funciona tanto en los recursos que se transfieren automáticamente como discrecionalmente, tienden a cubrir los porcentuales que exige la ley de coparticipación actual vigente, la 23.548, que te dice que las provincias tienen que tener un porcentaje y la nación otro. Bueno, ese sistema, digamos, me parece que se lo llevó a un extremo y las distintas jurisdicciones de Argentina están sufriendo. Sin lugar a dudas están sufriendo la retracción de esos recursos. Es decir, el combate del déficit fiscal creo que al final del día también tiene que contemplar esta relación de los recursos indispensables para la infraestructura, para el funcionamiento del país, para el funcionamiento de las provincias, y ahí es donde, si bien lo escuché a Milei el otro día diciendo que iban a empezar a aflojar, porque en alguna medida habían visto que habían, digamos, sido más exagerados, me parece que ahí nos debemos una discusión de cuál es el equilibrio que en el proceso de ajuste que se está dando en la Argentina.